Estimado profesor, junto con mi compañera Karin Robledo y yo, Gonzalo Carretón, haremos entrega y presentación de nuestro proyecto número 1 de análisis y diseño de experimentos avanzados. En la primera sección se realizó una revisión bibliográfica. El artículo escogido fue Formulation of Self-Microfusing Drug Delivery System by the Optimal Mixture Designed to Enhance the Oral Viability of a New Cathepsin K Inhibitor. Este artículo tiene como principal objetivo generar una formulación óptima del medio en el cual se debe suministrar la droga HL235 mediante la aplicación de un diseño de óptimo utilizando el software Design Expert. En este caso, interesa implementar el diseño óptimo a dos modelos ajustados con el mismo software a los datos experimentales. Se puede notar que ambos modelos propuestos son lineales con respecto a los parámetros y que describen la predicción de valores para dos variables respuesta. La primera de ellas es I1, que es la concentración de la droga después de 15 minutos en el medio, en unidades de microgramos partido por litro. I2 cuantifica la solubilidad de la droga en el medio formulado en unidades de miligramos por litro. Las variables regresoras que aparecen, X1, X2 y X3, son porcentajes de concentración con respecto a la composición del total del medio formulado, donde X1 es el porcentaje de aceite utilizado, X2 es el surfactante y X3 es la proporción de cosurfactante. Al implementar el diseño óptimo, el programa entregó que el punto óptimo de la medición es formulando un medio que posea un 5% de X1, 75% de X2 y un 20% de X3. Esto se ve en las gráficas semiternarios entregados por la herramienta computacional. Además, se realiza el experimento adicional en el punto óptimo obtenido y luego se evalúa en el modelo, calculándose así el error de la estimación, el cual no es despreciable como podemos ver. Cabe destacar que los autores no especificaron en el paper el criterio matemático a utilizar ni de qué forma discriminarían si el punto entregado por el software es realmente el óptimo al realizar una medición, ya que no entregan ningún valor óptimo del determinante, ni tampoco hicieron un reajuste del modelo, por lo que se generan dudas sobre si realmente sabían implementar el diseño de óptimo para interpretar los datos arrojados al programa, o sea, por el programa. En base a esto, se realizó otro diseño de óptimo considerando 3 nuevas mediciones para cada modelo, con tal de optimizar de mejor forma la precisión en la estimación de los parámetros del modelo y luego realizar un contraste con los datos del paper. Y los resultados fueron los siguientes. Se obtuvo que los puntos óptimos para un modelo son muy distintos a los puntos óptimos calculados para el otro, lo cual explica que los autores hayan tenido una mayor exactitud en la predicción de una variable respuesta que en la de otra. Además, se puede notar que el punto óptimo de que los experimentadores obtuvieron por el software se repite 2 veces en el cálculo realizado para el segundo modelo, por lo que, se demuestra que este punto sí contribuye de buena forma a la exactitud de estimación de los parámetros de este modelo. Por último, se ajustaron 2 nuevos modelos similares para I1 e I2, añadiendo los nuevos óptimos de medición y además, obviamente, obteniéndose sus parámetros. Finalmente, se puede notar mirando el error de predicción obtenido que estos modelos son más confiables a la hora de predecir el comportamiento de la solubilidad y la concentración, que los planteados por los autores del artículo. En esta segunda sección se simulará la aplicación de un diseño óptimo de optimal a un proceso no lineal, el modelo de velocidad de crecimiento celular específica postulada por Monod, la cual se describe por la expresión mostrada. Siendo los parámetros del modelo μmax la velocidad específica de crecimiento máxima y Ks la constante de velocidad media. Con tal de generar información experimental, se utilizarán valores de literatura para los parámetros del modelo, añadiendo un ruido aleatorio a los datos teóricos obtenidos utilizando el modelo de Monod. En el programa Excel es posible generar este ruido con cierta función. Luego se ajusta el modelo de Monod, obteniéndose los parámetros de este mismo
utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios y mediante la herramienta Solver. Al modelo obtenido se le aplicará un diseño óptimo de optimal con tal de conocer cuáles son las mejores condiciones del experimento para poder aumentar la precisión en la predicción de los parámetros del modelo planteado. El criterio de optimal plantea maximizar el determinante de la matriz X transpuesta por X, donde X es la matriz de información y considerando un set de dos nuevos experimentos, esta se expresa según el arreglo mostrado. Luego, la secuencia para poder determinar las condiciones óptimas de operación por medio del criterio establecido por el diseño de optimal es, en primer lugar, generar un conjunto de valores arbitrarios de entrada para los parámetros del modelo. En segundo lugar, obtener mediante la herramienta Solver las condiciones de operación óptimas en las cuales se maximiza el determinante de la matriz. En tercer lugar, estas condiciones de operación generar datos experimentales añadiendo un ruido. En cuarto lugar, ajustar un modelo tipo Monod a la información experimental generada, obteniendo los parámetros nuevamente utilizando la herramienta Solver. Por último, si los parámetros encontrados difieren en un más de un 4% con respecto a los parámetros del modelo inicial, se itera nuevamente, si no, se termina el proceso y las condiciones de operación encontradas son las óptimas. En este caso, para la primera iteración se dieron valores arbitrarios de punto de partida, obteniéndose las condiciones de operación óptima S1 y S2 mostradas. Y como uno de los parámetros tiene una desviación mayor al 4% con respecto a los parámetros iniciales, se procede a una segunda iteración. Se utilizan los valores de entradas obtenidos en 1 y se obtienen nuevas condiciones de operaciones óptimas. Como la desviación de los parámetros son menor al 4%, se termina la iteración y se concluye que las condiciones óptimas de operación para la obtención más precisa de los parámetros son S1 igual a 0,141 gramos litro y S2 100 gramos litro. No es sorpresa hallar que una de las condiciones de operación a realizar es un valor muy cercano al parámetro Ks, que es una concentración de sustrato donde la velocidad específica de crecimiento alcanza la mitad del valor máximo. Y la segunda condición de operación también tiene sentido físico, ya que la velocidad específica de crecimiento se va acercando al máximo de forma asintótica a medida que la concentración de sustrato aumenta. En esta última sección de este proyecto se generará una simulación del uso incorrecto del método de mínimos cuadrados ordinarios utilizando el mismo modelo empleado en la sección B. El método incorrecto se aplicó mediante la linealización del modelo de Monod. Para hacer un contraste entre el modelo no lineal y el linealizado, se estimarán los parámetros mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios de dos formas, para el modelo no lineal. La primera es usando la herramienta Solver del programa Excel, obteniéndose los parámetros mostrados en la imagen, los cuales son bastante cercanos a los obtenidos en la literatura. Y la segunda es una búsqueda iterativa en dos dimensiones, la cual se observa en las gráficas de curva de nivel de la suma cuadrática de los residuos y la superficie de contorno de esta misma función, donde se estimó usando un tamaño de paso de 0,01 para el parámetro MUMAX y de 0,02 para el parámetro KS. Luego, se realiza un análisis de residuos de este modelo, mostrando que se está cerca de cumplir los supuestos implícitos del método de mínimos cuadrados ordinarios, los que son la aleatoriedad, la independencia de estos, mirando que el coeficiente de Pearson es cercano a 0, la normalidad y la condición de homoselasticidad de los residuos. Ahora, linealizando el modelo, se obtiene la expresión mostrada, de la cual se obtuvieron los parámetros utilizando Solver. Notar que son bastante parecidos a los que se obtuvieron para el modelo no lineal, pero ¿qué habrá pasado con los residuos? Se puede notar que las condiciones de aleatoriedad, normalidad e independencia de los residuos son cercanos a cumplir estas suposiciones implícitas del método, pero al graficar el residuo menos su promedio al cuadrado, se puede notar que este valor aumenta a medida que avanza el experimento, por lo cual se viola uno de los supuestos implícitos del método de mínimos cuadrados ordinarios. Al comparar los límites de los intervalos de confiabilidad de los parámetros en ambos modelos, se da cuenta fácilmente que la estimación es mucho más certera cuando se resuelve el modelo no lineal, lo cual es debido a la transgresión de los supuestos implícitos del modelo. Como conclusión,
Se puede decir que si bien linealizar el modelo no es correcto estadísticamente, sí puede ser práctico a la hora de obtener una primera estimación de los parámetros y o cuando no se tienen las herramientas matemáticas para minimizar la suma cuadrática de los residuos que incluya una función no lineal. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.